Hola, el tema que vamos a tratar hoy es variables e hipótesis. Una variable es una propiedad o característica observable de algo que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse. Constituyen los atributos de la unidad de análisis. Estas se pueden clasificar por su carácter, el nivel de medición, la relación entre las variables y su manipulación. La primera clasificación de variable es por su carácter, y de ella se derivan la variable cuantitativa y cualitativa. Las variables cualitativas se presentan en los individuos que constituyen un conjunto y no poseen una dimensión de magnitud. Ellas se dividen en variables nominales y ordinales. Las nominales son aquellas que no pueden ser cuantificables y las ordinales son las que son ordenadas pero no realizan ninguna operación para obtener sus resultados. Un ejemplo de variable nominal puede ser el sexo, ya sea hombre o mujer, y de variable ordinal el grupo sanguíneo, como lo es O positivo, O negativo, A negativo, A positivo. Las variables cuantitativas se ordenan de acuerdo a su magnitud y se dividen en continua y discreta. La variable continua es aquella que toma un valor intermedio entre los valores que definen un intervalo, mientras que las variables discretas establecen categorías en números enteros entre diversos individuos o elementos. Un ejemplo de variable continua puede ser entre dos tallas, como puede ser entre chica y extra grande, ya que hay muchos valores entre ellas, y un ejemplo de variable discreta puede ser el número de sujetos que asistieron a un evento, como puede ser 100, 200, 250, etc. La siguiente clasificación de las variables es de acuerdo al nivel de medición, y de ahí se deriva la variable nominal, ordinal, intervalar y de razón. La variable nominal hace referencia al nombre y clasifica los objetos aplicados a un determinado grupo. Los atributos de este nivel de medición son considerados como valores específicos de una variable, y los atributos de una variable solo se pueden clasificar en clases. Un ejemplo de esta variable puede ser una clasificación de un grupo de personas con dificultades de aprendizaje, arrojando así una lista de ciertas dificultades, dándole un puntaje a cada una con el objetivo de procesar los datos estadísticamente. La variable ordinal emplea números que se pueden usar de forma creciente y decreciente, perteneciendo cada uno de ellos a una clase. Un ejemplo de una variable ordinal son los niveles de estudios de una persona, como puede ser licenciatura, maestría y doctorado. La variable intervalar establece un orden y una jerarquía entre categorías y establecimiento de intervalos de magnitudes igual en la medición, y no se presentan valores por medio de números. Un ejemplo de esta variable intervalar es una escala de coeficiente intelectual, donde se presentan valores de forma relativa. La variable de razón es una medición intervalar donde el 0 es verdadero y absoluto. 0 es la escala que indica que hay un punto que no existe. Un ejemplo de variable de razón es el número de hijos que se tiene o el tiempo de reacción de algo. La siguiente clasificación de las variables es de acuerdo a la relación de las variables. En ella se divide la dependiente y la independiente. La variable dependiente es la variable que queremos explicar. Es aquella que varía a partir de la acción realizada por el experimentador al manipular la variable independiente. Un ejemplo de la variable dependiente es la deserción escolar de alumnos de la licenciatura de gastronomía en el primer año en ICEA. La variable independiente es aquella que puede ser manipulada por el observador y el experimentador. Es la variable explicativa, cuya asociación o influencia en la variable dependiente se pretende descubrir en la investigación. Un ejemplo de la variable independiente son las causas por las que los alumnos de gastronomía desertaron de la licenciatura, como son la economía, el tiempo y la falta de interés. La última clasificación de las variables es por su manipulación o control. Estas se dividen en tres: activa o experimental, atributiva y extraña. La variable atributiva es la que muestra una característica o atributo de los sujetos y no puede ser manipulada. Un ejemplo de variable atributiva es el género o nivel socioeconómico de una persona. La variable activa o experimental es aquella susceptible de manipulación directa por parte del experimentador.
Un ejemplo de una variable activa o experimental es un curso educativo, ya que en él se pueden observar, experimentar y manipular diversos factores. Una variable extraña se trata de una variable independiente, no relacionada con el propósito del estudio. Puede presentar efectos sobre la variable dependiente. Una forma de controlarla sería mantener constantes tanto la condición experimental como la no experimental. Un ejemplo de variable extraña es la escolaridad de los padres con relación al aprovechamiento de los hijos. Con lo anteriormente explicado, podemos notar que las variables adquieren un valor para la investigación, cuando pueden ser relacionadas con otra o otras mediante nexos de dependencia, asociación, influencia o causalidad. A continuación, pasaremos al tema de hipótesis. La hipótesis es una respuesta probable de la cuestión planteada. Debe ser un enunciado teórico y hay diferentes tipos. La hipótesis de trabajo o investigación se define como una respuesta tentativa a un problema planteado que se desprende de un marco teórico de investigación. Un ejemplo de la hipótesis de trabajo o de investigación es si los estudiantes de gerontología llevan la materia de metodología, entonces ellos saben hacer proyectos de investigación. Un ejemplo de la hipótesis descriptiva son las expectativas de ingresos mensuales de los sujetos que buscan por primera vez empleo en entrevistas laborales. Oscila entre 5,000 y 10,000 pesos. La hipótesis correlacional plantea la posibilidad de que las variables estén asociadas entre sí. Un ejemplo de la hipótesis correlacional es que a mayor nivel de escolaridad, mayor participación en el voto. La hipótesis de la diferencia entre grupos establece diferencias en las variables vinculadas con la comparación de los grupos que se están estudiando. Un ejemplo de la hipótesis de la diferencia entre grupos es que si los estudiantes de la carrera de medicina y gerontología tienen una visión diferente frente al proceso del envejecimiento. Hipótesis causal determina relaciones de causa-efecto entre las variables. Un ejemplo de hipótesis causal es la desintegración de un vínculo familiar entre los padres y provoca un bajo autoestima en los hijos. La hipótesis estadística se define como la afirmación acerca de los parámetros de una o más poblaciones. El ejemplo de la hipótesis estadística es la proporción de personas contagiadas de alguna enfermedad. La hipótesis nula es una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional. Ella expresa que no hay relación entre variables o diferencia entre los grupos. Un ejemplo de hipótesis nula es si la desintegración del vínculo familiar entre los padres no provocará baja autoestima en los hijos. La hipótesis alterna es la afirmación que se aceptará como plausible si los datos provenientes de la muestra poblacional proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Un ejemplo de hipótesis alterna es si el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo. Como ya lo notamos, una hipótesis es un enunciado teórico, una proposición tentativa, no verificada pero probable, acerca de la relación que existe o que se puede observar entre dos o más variables. En conclusión, el investigador recurre a la operacionalización de las variables con el objeto de verificar o contrastar las hipótesis formuladas o planteadas. Por su atención, gracias.